Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. Queremos continuar escuchando, problematizando y profundizando los temas alrededor del proceso electoral al que estamos convocados los ecuatorianos este noviembre del 2026. Para ello, ubicamos las mejores voces, los criterios más agudos, con mucho más condumio, y esa es la oportunidad de tener el agrado de conversar con el doctor Luis Miguel Rivera, una de las voces que vienen haciendo comunicación, profundización, análisis de coyuntura, análisis político también. Estimado Luis Miguel, qué gusto. Gracias por estar en TCN Periodismo Digital. Y claro, la primera pregunta con la que empezaríamos es, ¿cómo está Tungurahua? ¿Tungurahua tiene los mejores cuadros políticos en la papeleta o la democracia ha permitido que se filtren pues figuras del populismo político? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Fabián. Muchas gracias por la cordial invitación. Un saludo para usted y para toda su distinguida audiencia. Bueno, respondiendo la primera pregunta, yo sí soy un tanto pesimista. Al contrario, yo diría que en este proceso electoral, Ambato y Tungurahua tendrán que elegir entre los peores elementos de su ciudadanía. Y esto ya dice bastante de nuestra fatigada democracia, donde tenemos candidatos que realmente no representan por convicción a amplios sectores, sino que más bien son aquellos candidatos que han tenido los recursos económicos o los auspicios partidistas para poder participar en esta lida electoral. Eso nos deja pues a la provincia con un bastante pesimismo. Ya el proceso administrativo de estos dos últimos periodos, tanto a nivel de Ambato, a nivel de Tungurahua, han sido críticos, ha tenido contradicciones con los intereses de la ciudadanía. Un escenario como el que tú planteas le pone a la población de Tungurahua pues en un proceso de cierta angustia política. ¿A qué se debe estos elementos, esta dificultad que tenga nuestra provincia en generar cuadros formados en las ciencias humanas, en las ciencias políticas y en la administración? Luis Miguel. Bueno, hay un primer factor que yo diría es de carácter nacional, el hecho de que estamos en elecciones anticipadas, que debían ordinariamente celebrarse en febrero de 2027 y que las vamos a celebrar ahora en noviembre de 2026. Eso significan unos cuantos meses de antelación. Esto evidentemente supone que la campaña va a ser mucho más corta, lo que ha hecho que las organizaciones políticas tengan que escoger a candidatos que mantienen ya un nicho de conocimiento, independientemente de que sea positivo o negativo, su marca, su perfil de aceptación, han optado por estos candidatos porque ya están en el imaginario de la ciudadanía. Ese es un primer factor. Un segundo factor, también de carácter nacional, son las últimas reformas al Código de la Democracia, en donde se estableció que las organizaciones políticas que no superen un umbral, un porcentaje en estas elecciones, quedarán automáticamente eliminadas, lo que evidentemente hace que todas las organizaciones se jueguen el todo por el todo. Y por eso han apostado también por cualquier candidato, con tal de poder salvar a la organización y mantenerla con vida. En esta misma línea, adicionalmente, las últimas reformas han perjudicado la conformación de alianzas políticas, en el sentido de que antes, si el candidato de una alianza triunfaba, reportaba ese triunfo electoral a todas las organizaciones políticas de la alianza. Ahora simplemente beneficia a una. Se debe establecer a cuál va a ser a la que va a beneficiar. Esto evidentemente va a desincentivar la conformación de alianzas. Con ese panorama tenemos ya una serie de factores de carácter nacional. Ahora, en el ámbito local, ha ocurrido que nuestros liderazgos están tan vaciados que son las mismas figuras que vienen participando, diría yo, en los últimos 15 años.
Hablemos de los candidatos con determinadas posibilidades. En la alcaldía de Ambato, por ejemplo, Diana Caiza, Luis Amoroso, Javier Altamirano, son figuras que, como digo, han terciado ya en procesos electorales en los últimos 15 años, si no es en los últimos 20 años, ¿sí? Ahora, también ha existido candidaturas, digamos, de sorpresa, ¿no? Que si bien es cierto, no han participado activamente en una lid electoral, pero tienen cierto margen de reconocimiento. Por ejemplo, en ADN, Lisette Naranjo ya fue directora del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta de las Flores, ex reina de Ambato y vinculada a activismo social. Entonces, digamos que se ha privilegiado lo que he dicho en un primer momento de tener figuras conocidas en el imaginario de la ciudadanía. Ahora, vamos con la segunda parte. ¿Por qué no tenemos candidatos o políticos formados? La primera razón está en los mismos partidos políticos, porque desde hace 20 años en el Ecuador dejaron de existir los partidos políticos. Rafael Correa y su proyecto llamado Revolución Ciudadana llegaron con una promesa de castigo a los partidos tradicionales, partidos que mal o bien funcionaban con ideología, con militancia, con escuelas de formación. Recordarás, por ejemplo, la Democracia Popular, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, inclusive el mismo PRE tenía una suerte de conformación con estos elementos que ya he descrito. La irrupción de Rafael Correa termina de sepultar a esos partidos ideológicos y crea más bien estas tiendas electorales personalistas, es decir, que giran en torno a la figura de un líder, no de un proyecto ideológico, no de un proyecto político, no de un proyecto de formación y, digamos, con esas nuevas reglas del juego se han jugado estas partidas en los últimos 20 años. Para decir esto, por ejemplo, Avanza es un partido nacido en esa época. Avanza es de izquierda, es de derecha, es populista, es conservador, no sabemos, es simplemente una tienda electoral. Otra que se creó en su momento fue Creo. Y mira tú qué tan personalista es la política que hace 5 años Creo ganó una elección presidencial y hoy no tiene un solo asambleísta en el Parlamento Nacional, lo que grafica, ¿sí?, cuán personalista se volvió nuestra política. Lo propio con ADN. ADN en sus estatutos, ¿sí?, consta como una organización de centro izquierda. El mismo presidente Noboa ha hecho gala de ser un tipo de centro izquierda, pero paradójicamente hace alarde de pertenecer a una corriente de derecha en la región. Entonces, si fuera de centro izquierda, ¿por qué felicita y dice que nuevos vientos soplan en América Latina tras el triunfo de Abelardo del Espriella, tras el triunfo de Keiko Fujimori, de José Antonio Caz, de Javier Milei, que ellos sí abiertamente reflejan una tendencia de derecha? Entonces, mira tú qué ambivalente se ha vuelto la política porque se la vació totalmente de contenido. Ahora, en ese sentido, ¿qué políticos formados vamos a tener? No provienen de ningún proceso de formación política porque no existen espacios de formación política, al menos formalmente hablando. Entonces, ¿de dónde empiezan a provenir las figuras políticas? Tendrán que venir del mundo del espectáculo, del mundo financiero, del mundo empresarial, porque evidentemente sepultamos ese espacio, esos semilleros de formación de cuadros políticos. En esa línea, Luis Miguel, estaríamos entonces, la ciudadanía está entre el discurso de sí mismo de los candidatos, hablan de su niñez, de que les gusta comer el yapingacho en el mercado, y por otro lado, quienes hacemos análisis políticos, venimos de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, vemos de que reemplaza el criterio político por el marketing político. En estos dos elementos, porque además hay un debate cruzado, un debate escondido, ¿no? En redes sociales. No se enfrentan
los candidatos no disputan, sino a través de sus trolls, a través de sus bots, se atacan indirectamente, mientras se muestran pues muy amigables, muy condescendientes con la sociedad. En ese sentido, el votante de Tungurahua, ¿cómo debe o cómo irá a escoger? Tal vez por el rostro más conocido, como tú señalas, o se entra en ese proceso de angustia. ¿Cómo le ves tú ya al votante? ¿Cómo medir, cómo sortear esas imágenes que ponen los candidatos? Es una muy buena puntualización la que tú señalas, en el sentido de que las organizaciones políticas hoy en día en realidad son grandes marcas y los candidatos y o los políticos vienen a ser sus productos. ¿Cómo se cobijan sobre esa gran marca y cómo se venden como productos? Porque hay que decirlo, hay una objetivización del quehacer político. Los políticos ya rehuyen a hablar de las cuestiones fundamentales de la administración pública. Hablemos en el contexto local. En Ambato, ¿qué candidato a la alcaldía ha hablado sobre una postura en torno al pasaje del transporte urbano? ¿Qué candidato a la prefectura de Tungurahua ha hablado sobre el mantenimiento de la red vial tan venida a menos en la provincia? Entonces, mira, vemos evidentemente videos y campañas que abrazan a las personas, que cuentan datos curiosos sobre su vida, que están en las parroquias degustando la gastronomía local, etcétera. Pero imagínate el cambio tan drástico de que el que quiere ir a ocupar un espacio de toma de decisiones, no habla pues de cuál es su postura o su línea para tomar esas decisiones. Entonces, mira, ahí ya tenemos también otra respuesta al porqué de tanta improvisación y de tanta administración fracasada en los últimos años, porque ni siquiera el mismo político conoce a lo que va a ir. Y yo he visto con sorpresa candidatos a concejales que creen que el Consejo Municipal no es un espacio de debate donde se van a confrontar opiniones mayoritarias versus opiniones minoritarias, sino que parece que consideran que el espacio de la concejalía es más bien como un grupo social o un grupo de beneficencia o un grupo para ser amigos, que eso es altísimamente preocupante y delata la falta de formación política sobre la que ya hemos redundado bastante. Dicho esto, además, me preguntabas sobre esta cuestión del marketing político. El Yo marketing creo que le que reemplaza, el marketing político reemplazando a la ciencia política como tal, a la doctrina, al programa, a la acción. sí, sí, desde luego. Y esto va encadenado a lo que te decía, los políticos de hoy en día son productos como cualquier otro, como comprar un shampoo, como comprar un carro, como comprar una gaseosa. En eso se han convertido. Ahora, eso es lastimoso porque nosotros podemos probar un producto tan trivial como los que te he nombrado y desecharlos en la siguiente compra. Sin embargo, en un político eso nos resulta demasiado caro, porque al menos nos tocará esperar 4 años en los que se van agravando las situaciones y las necesidades ciudadanas. Ahora, evidentemente, lo óptimo sería contar con políticos profesionales y no satanizo de ninguna forma la comunicación política, porque hay que entenderse bien lo que es comunicación política. Muchos la confunden únicamente con el marketing político y no es eso. Está bien hacer marketing para ganar una campaña, desde luego que sí, más aún ahora en el siglo XXI y con un mundo tan digitalizado como el que ya has nombrado. Sin embargo, viene un segundo momento, más allá del marketing político, donde entra verdaderamente en juego la comunicación política. ¿Y qué significa eso? Comunicar la gestión. Pero para eso tienes que hacer algo, ¿sí? Para eso tienes que... ¿Aló? Sí, ¿Sí? estamos atentos. Para eso tienes que hacer algo, tener una actuación, tomar una postura, tratar de ejecutar una política pública, tratar de instrumentalizar, de operativizar un plan de trabajo y comunicar eso. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se sintonice con lo que tú quieres hacer en la ciudad, en la provincia, en el país
y respalde esas decisiones. Pero si tú no tienes un proyecto, si no tienes un plan, si no tienes una gestión a realizar, llegas al cargo a improvisar desde el día uno. Y por eso es que no tienes un norte y vives al día. Y es una realidad lamentable que se repite en la ciudad, en la provincia y en el país. Entonces, Y esta práctica demagógica de quienes finalmente llegan a ser líderes de la provincia o de los cantones o de la ciudad, eh, también pues se influye en la sociedad. Y se genera esto que hemos querido superar, que se llama pues la cultura criolla, ¿no? Esto de pasarse la cola ya en la ciudadanía, porque los líderes hacen eso, entonces yo como ciudadano también voy a hacer eso, saltarme un semáforo, esquivar por ahí una multa con un impuesto, etcétera. Tú lo ves así que juegas y tienen un impacto como líderes en la ciudadanía y en la cultura ciudadana. mira, es un punto bastante interesante el que destacas tú. ¿Cuánto ha cambiado la política en menos de 70 años? ¿Sí? Que hace justamente 70, 80 años en el siglo anterior, un político que fue 5 veces presidente del Ecuador decía que la política debe ser un capítulo de la moral. Es decir, que el actor político, la persona que quiere dedicarse a la política para pontificar, para decir lo que está bien, debe mostrar con su ejemplo. Y hemos tenido grandes políticos en el siglo pasado en el Ecuador, personas que han ocupado no solamente sitiales nacionales, sino también internacionales. Se me ocurre el ejemplo de Galo Plaza, que llegó a ser secretario general de la OEA desde hace tiempo. No tenemos ningún ecuatoriano en los más grandes sitiales de la región ni del mundo, precisamente por este lastre que estamos viviendo. Dicho eso, ahora tenemos todo lo contrario. Hace algunos días salió una ex prefecta, candidata del oficialismo, en Esmeraldas, a hacer una apología de copiar en los exámenes del colegio, de la universidad y decir que poco importa el esfuerzo, la formación, al final del día, prefecta soy. En esos términos, más o menos se refirió. Y eso grafica la podredumbre moral conceptual de nuestra política. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Está mandando el mensaje, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué estudias? ¿Para qué te formas? Si es que finalmente eso no te sirve para triunfar en la política. Y en parte déjame decirte que tienes razón, porque hoy en día bastaría preguntarse si las personas que están ocupando hoy cargos de asambleístas, de autoridades, de concejales, etcétera, etcétera, en su juventud siquiera tuvieron la proyección de ser políticos. Si pensaron en revisar la historia del país, en tendencias, ideologías políticas, si es que alguna vez hicieron algún test sobre ideología política, y yo te diría que la respuesta es un rotundo no. Y yo te diría que la exprefecta Zambrano dijo esto desde su experiencia personal, que es una experiencia compartida por muchos funcionarios públicos en la actualidad, dignatarios elegidos por voto popular, asambleístas que fueron reinas de belleza, que no está mal, pero ese no debe ser tu único mérito. Aparte de ser reina de belleza, deberías tener unas credenciales políticas para poder estar ejerciendo una representación política o para ser concejal. No es, pues, suficiente mérito haber sido el chofer o haber sido el guardaespaldas o haber sido el empleado de un cacique político para estar igualmente ejerciendo un puesto de representación. Debe haber un proceso de formación, de profesionalización de la política, como en cualquier otro oficio. Pensemos en ejemplos tan triviales. Si me chocan el carro, yo voy a querer irme al mejor taller de enderezada, donde me dejen bien el carro, que parezca que no me han chocado, donde no se note el contraste de la pintura. Pero eso no es ya gratis, pues. El mecánico que sabe de eso ha tenido un proceso de formación, de capacitación. Probablemente empezó como aprendiz, ascendió a oficial, hizo cursos, desarrolló técnicas, habilidades propias. Uno tiene que tener destreza. Si uno quiere ser un cirujano, tendrá que tener un buen pulso,
pues para hacer una intervención quirúrgica de altísimo riesgo. Pero si me pones a hacer a mí una cirugía a corazón abierto, ¿qué puedo hacer si ni siquiera sé cómo tomar el mango de un bisturí? Y lo propio pasa ahora en la política. Primero elegimos al candidato, lo ponemos en la curul y después ¿qué hace? ¿Y ahora qué? Si no tiene la más remota idea de qué tiene que ejercer en ese rol. Otro de los elementos que se juegan acá, estamos conversando con el doctor Luis Miguel Rivera, analista político de la ciudad, de la provincia, y nos estamos basando en un artículo publicado precisamente en nuestro portal, en el segmento de TCN Política. Y otro de los elementos que recogemos, Luis Miguel, es el tema de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta figura de la estructura del Estado está desgastada, es la que más ha tenido inconvenientes de corrupción con alcaldes, con prefectos en este último tiempo. Se ha cumplido, ha llegado a cumplir el objetivo de ser gobierno, de ser autónomo y de ser descentralizado, o pues simplemente es una figura que ha fracasado en la estructura del Estado. ¿Cómo le miras tú, por favor? Bueno, yo no diría que es exclusivo de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno central también deja muchísimo que desear, entonces no es exclusivamente de este sector de la política formal. Ahora, que tiene graves fracasos, errores y desaciertos el régimen autonómico descentralizado, eso es evidente, ¿sí? ¿Pero por qué? En primer momento, por lo que ya hemos detallado, la falta de políticos profesionales o al menos de administradores públicos eficientes ocupando esos cargos. Un segundo momento es que esa falta de liderazgo impide que las autoridades puedan ser proyectivas y creativas al momento de gestionar lo público. Yo siempre tomo como referente a quien probablemente fue el mejor político que ha tenido hasta este momento la provincia de Tungurahua y el país. Y me refiero a Fernando Naranjo, que en paz descanse, que él tuvo un modelo de gestión, que él aplicó conceptos de participación ciudadana en la gestión provincial antes de que sean obligatorios. Más bien, el modelo constitucional de Montecristi y la posterior ley de participación ciudadana tuvieron que venirse a inspirar aquí en Ambato y en Tungurahua para ver cómo funcionaba el modelo de los parlamentos. Gente, agua, trabajo. Entonces, mira, cuando un líder está preparado, tiene una hoja de ruta, puede permitirse innovar para mejorar la gestión y el desempeño de la institución. Eso por un lado. Por otro, el gran desafío de los gobiernos descentralizados es generar sus propios recursos y no depender tanto de los traspasos, las transferencias que les realiza el gobierno central. Y mira, hay tantas posibilidades de negocio en los gobiernos autónomos descentralizados, pero también está la incapacidad de las personas que están al frente que simplemente no se ejecutan. Pensemos en la basura. La basura puede ser una fuente inmensa de generación de recursos, incluso de gas. Pensemos en el tema energético. Ujú. Desde Ahora luego. que estamos atravesando una crisis eléctrica, un buen municipio, me refiero a los grandes, que primero tenga presupuesto y segundo una altísima tasa de generación de residuos sólidos, podría instalar una central de generación termoeléctrica con el gas que emana de la quema de la basura. Imagínate que un municipio tenga su propia planta de generación eléctrica, termoeléctrica, con estos combustibles derivados de la basura. Una ciudad, un cantón, que en época de apagones, que parece ser que están cerca, sea soberana energéticamente. Puedes pensar eso. Eso se puede lograr con una gran gestión de una autoridad que tenga norte y visión. Pero ahora, como eso no ocurre, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Llega este político producto a sentarse como alcalde, como prefecto, como concejal, como lo que fuere, ¿y qué es lo que tiene que hacer?
No trabajar por la ciudad, pues, sino pagar deudas de campaña, favorecer a los contratistas que le han auspiciado las camisetas, las gorras, las cajas de fósforos y pagar a las personas que fueron a ondear banderas, ubicándolos como asesores en cargos directivos, de puestos, etcétera, sin ningún conocimiento profesional. Entonces, gente que no sabe hacer las cosas, llegan a calentar el puesto, a hacer simplemente burocracia y tienes esa postración y por eso es que los gobiernos autónomos descentralizados están solamente esperando la transferencia del gobierno central que viene en parte de la venta de petróleo, cada vez más escaso en el país. Y se agotan esos recursos en gastos corrientes y en unos proyectos de inversión que nada tienen que ver, pues, para el desarrollo de la ciudad. Vuelven a adoquinar o asfaltar dos o tres veces la misma calle o avenida, o a generar fastuosos eventos en las fiestas cantonales o provinciales. A eso se han limitado y ahí está el rotundo fracaso y la falta de proyección y desarrollo en nuestros respectivos territorios. Luis Miguel, muchísimas gracias. Estos minutos estamos conversando con el analista político, el doctor Luis Miguel Rivera. Para cerrar, Luis Miguel, la siguiente inquietud. ¿Qué es lo que necesita, más allá de las candidaturas, más allá de los candidatos, qué es lo que necesita Tungurahua? Nos encontramos ya en un cuarto de siglo caminado. ¿Para dónde debería ir la provincia? ¿Para dónde debería ir la ciudad de Ambato? Mira, yo creo que tenemos ejemplos positivos en el pasado, una vez iniciado este nuevo siglo, como ha señalado. En el 2000 tuvimos un cambio importante de visión y de paradigma que trajeron cambio y desarrollo tanto para Ambato como para Tungurahua. Yo creo que hay que inspirarse en eso, no añorando, buscando a las viejas figuras, porque efectivamente han existido cambios sustanciales, como la globalización, la digitalización, ahora mismo la irrupción de la inteligencia artificial, nuevos desafíos como la inseguridad, el crimen organizado, etcétera. Entonces, no tanto añorar a los liderazgos pasados, pero sí inspirarse en lo que hicieron. Primero, formarse para ocupar un cargo público. Después de formarse, tener una visión hacia dónde quiero llegar. ¿Qué quiero que sea Ambato o Tungurahua en los próximos 4, 5, 20, 30, 50 años? ¿Qué queremos ser como tungurahuenses? Si queremos seguir siendo un gran centro de producción, de transferencia e innovación en tecnología. ¿Qué queremos? Una vez que identifiquemos ese norte, establecer hitos, fases, ir trabajando por etapas para llegar a esa finalidad y establecer eso como políticas, ¿sí? Cantonales, provinciales, porque caso contrario, tú tienes cada 4 años una nueva refundación de la ciudad y de la provincia, porque resulta que como gana la tesis contraria, paralizo las obras, me invento que hay una nueva historia, que hay un nuevo cambio, y en realidad es lo mismo. Como dirían, es un gato pardismo en el sentido de que prometo cambio, pero todo sigue siendo igual. Entonces yo creo que esa es la receta para tratar de buscar nuevos derroteros, nuevos caminos, nuevos objetivos para el desarrollo y el progreso tanto de Ambato como de Tungurahua. Perfecto. Hemos conversado con el doctor Luis Miguel Rivera y seguiremos agudizando, profundizando con las voces más agudas de la provincia para ir analizando el devenir de nuestra querida ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua. Luis Miguel, espero que no sea la primera y la última. Te volveremos a convocar según avance pues el proceso de carácter electoral para irlo observando y poder darle las herramientas a la ciudadanía para finalmente su decisión en noviembre. Muchísimas gracias. En tus palabras finales, por favor. Con mucho gusto. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Para mí siempre es un honor poder conversar de estos temas que son tan necesarios. Y ahí va mi mensaje final. A toda la ciudadanía, invitarles a reflexionar, a pensar, a identificar claramente a sus candidatos y a ser críticos con ellos. Aprovechemos la campaña que vienen a visitarnos de nuestros barrios, de nuestras parroquias, de nuestros recintos y
Cuestionemos al candidato, preguntémosle cuál es su plan de trabajo, más allá del regalo, más allá de la dádiva, más allá de la foto y del video para la red social. Preguntémosle hacia dónde quiere ir y cómo lo va a hacer y con qué equipo. Y si es que algún candidato le responde con soltura esas inquietudes, tenga la impresión de que puede ser la mejor opción. Perfecto, muy bien. Estamos pues entonces en TCN, Periodismo Digital. Hasta una próxima oportunidad.